Bienvenidos a mi canal, su refugio seguro para chismorreos, análisis y todo lo relacionado con el universo turco. Hoy, tenemos un plato fuerte, un auténtico bombazo que ha sacudido los cimientos del fandom, la ruptura, sí, han oído bien, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes están tan consternados como yo, y es que la pareja que surgió en pantalla y conquistó nuestros corazones con su química innegable, parece que ha llegado a su fin. Así que prepárense para un viaje cargado de rumores, posibles causas, reacciones y, por supuesto, la desgarradora confesión que, según fuentes cercanas, Hande habría hecho tras la tormenta. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de lágrimas y especulaciones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo mantenerlos al día con todas las novedades del mundo turco, con análisis profundos, rankings de los mejores galanes, y por supuesto con todo el drama que tanto nos gusta. Así que no lo duden, un clic no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Ahora sí, preparémonos para diseccionar esta ruptura que ha dejado a más de uno con el corazón roto. Vamos a analizar los posibles motivos, las señales que quizás pasamos por alto, y esa supuesta confesión de Hande que está dando la vuelta al mundo. La relación entre Hande y Kerem, como muchos sabrán, floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países de habla hispana. Esta comedia romántica conquistó a millones de espectadores con la historia de Eda, interpretada por Hande, una florista independiente, y Serkan, el frío y calculador arquitecto al que dio vida Kerem. Sen Kalkapm fue un fenómeno global. Pertenece al género de comedia romántica, pero lo que la diferenciaba de otras series similares era la química palpable entre Hande y Kerem. La trama, aunque típica de este género, estaba muy bien ejecutada, con personajes carismáticos y situaciones divertidas que enganchaban al espectador desde el primer episodio. La serie cuenta la historia de Eda, una joven que pierde su beca para estudiar en el extranjero y culpa a Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto. Para vengarse, Eda acepta un trato con Serkan: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le devuelva la beca. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en una historia de amor llena de obstáculos y malentendidos. La serie es relevante para nuestro tema porque fue el escenario donde surgió el amor entre Hande y Kerem. Los fans estaban encantados de ver cómo la ficción se convertía en realidad y la relación entre Eda y Serkan se extendía a la vida real. Fue una de esas parejas que parecían destinadas a estar juntas, un cuento de hadas moderno que lamentablemente parece haber llegado a su fin. Un dato interesante sobre Sen Kalkapm es que fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. Además, la serie lanzó a la fama a Hande Erçel y consolidó la carrera de Kerem Bürsin como uno de los actores turcos más populares. El impacto fue tal que catapultó a ambos actores a la cima del estrellato, abriéndoles puertas en el mercado internacional y generando una base de fans leal y apasionada que los seguía a cada paso. Su relación, vista como una extensión de la magia en pantalla, se convirtió en un tema constante en los medios y en las redes sociales. Pero volviendo al tema que nos compete hoy, esa química que traspasaba la pantalla, esa complicidad en las entrevistas, esas fotos juntos en redes sociales, todo apuntaba a que su relación era sólida y duradera. Sin embargo, desde hace algunas semanas, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se les veía menos juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y, por supuesto, los fans, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a sospechar que algo no andaba bien. Los foros de discusión online se llenaron de teorías y especulaciones, con usuarios analizando cada gesto, cada like, cada comentario en busca de pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. La presión era palpable, tanto para la pareja como para sus seguidores. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser las posibles causas de esta ruptura? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en información de diversas fuentes y en el historial de otras relaciones en el mundo del espectáculo, podemos plantear algunas hipótesis. En primer lugar, la presión mediática. Ser una pareja tan seguida y admirada por el público puede ser agotador. Cada movimiento, cada palabra, es analizada al milímetro, lo que puede generar estrés y tensión en la relación. La constante vigilancia de los paparazzi, las entrevistas intrusivas y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden desgastar incluso a las parejas más sólidas.
La presión de los fans por verlos siempre juntos, felices y enamorados puede ser asfixiante, especialmente cuando se trata de una relación real que, como cualquier otra, tiene sus altibajos. En segundo lugar, las agendas apretadas. Tanto Ande como Kerem son actores muy solicitados, con proyectos que los mantienen ocupados durante largos periodos de tiempo. La falta de tiempo para compartir juntos y para cultivar la relación podría haber contribuido al distanciamiento. Los rodajes en diferentes países, las largas jornadas de trabajo y la dificultad para conciliar sus vidas profesionales con su relación personal pudieron haber pasado factura. La falta de comunicación y la imposibilidad de dedicar tiempo de calidad el uno al otro son factores comunes en las rupturas de parejas famosas. En tercer lugar, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, los rumores de infidelidad. Sí, lo sé, es el cliché de siempre, pero en el mundo del espectáculo, lamentablemente, es una realidad recurrente. Se han mencionado nombres, se han publicado fotos comprometedoras, pero hasta el momento, nada ha sido confirmado. Los rumores, avivados por las redes sociales y la prensa sensacionalista, se propagaron rápidamente, generando un clima de desconfianza e incertidumbre. Aunque no hay pruebas concretas, la mera sospecha de infidelidad puede ser suficiente para dañar una relación de manera irreparable. Los nombres que se barajaron como posibles terceros en discordia generaron aún más controversia y alimentaron el morbo de los fans. Y llegamos al plato fuerte de este vídeo, la supuesta confesión de Ande tras la tormenta. Según una fuente cercana a la actriz, Ande habría admitido sentirse abrumada por la relación y por las expectativas del público. Habría dicho que necesitaba tiempo para sí misma y para enfocarse en su carrera. También habría mencionado que la diferencia de prioridades con Kerem fue uno de los factores determinantes en la ruptura. Esta confesión, filtrada a través de un medio turco de farándula, hablaba de un cansancio emocional, de la necesidad de desconectar de la presión constante y de encontrar un espacio personal donde poder crecer y desarrollarse individualmente. La fuente también sugirió que Ande se sentía sofocada por la imagen de pareja perfecta que se había construido en torno a ellos y que necesitaba romper con esa expectativa para poder ser ella misma. Esta confesión, aunque no ha sido confirmada por la propia Ande, ha resonado con fuerza entre los fans. Muchos han expresado su comprensión y apoyo a la actriz, reconociendo que la presión a la que están sometidas las celebridades puede ser insoportable. Los fans, que en un principio se mostraron devastados por la noticia de la ruptura, comenzaron a empatizar con la situación de Ande, reconociendo la importancia de la salud mental y el bienestar personal por encima de las expectativas románticas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y aliento, destacando la valentía de Ande por priorizar su propia felicidad. Ahora bien, más allá de la ruptura de Ande y Kerem, quiero aprovechar este espacio para hablar de otra serie turca que, si bien no está directamente relacionada con su relación, sí es un ejemplo de cómo las producciones turcas han sabido conquistar al público internacional. Me refiero a Muhteşem Yzyl, o El Siglo Magnífico, una serie histórica que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Muhteşem Yzyl no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un gran debate sobre la interpretación histórica y la libertad creativa en las producciones audiovisuales. La serie, con su fastuosa ambientación y su intrincada trama, logró captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo, consolidando la posición de Turquía como un importante productor de contenido televisivo. Muhteşem Yzyl es una serie de drama histórico. Los actores principales incluyen a Ali Tergen como Süleyman el Magnífico y Mary Muzerli como Hürrem Sultán. La serie, con sus elaborados vestuarios y su cuidadosa recreación de la época otomana, se convirtió en un referente visual para otras producciones históricas. La trama sigue la vida de Süleyman, desde su ascenso al trono hasta sus conquistas militares y su vida personal en el harén. La serie se centra especialmente en la relación entre Süleyman y Hürrem, mostrando su pasión, sus intrigas y su lucha por el poder. La complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones mantuvieron al público enganchado a lo largo de las temporadas. Es relevante porque demuestra la capacidad de las series turcas para abordar temas históricos con gran calidad y espectacularidad. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, abriendo el camino para otras producciones históricas turcas.
El Siglo Magnífico sentó un precedente importante para la industria televisiva turca, demostrando que era posible crear producciones de alta calidad que pudieran competir a nivel internacional. Un dato interesante es que Muhteşem Yzyl generó mucha controversia en Turquía por la forma en que retrataba la vida de Suleimán y el Imperio Otomano. Algunos sectores de la sociedad consideraron que la serie era irrespetuosa con la historia y la religión. A pesar de las críticas, la serie mantuvo su popularidad y se convirtió en un fenómeno cultural que generó debate y reflexión sobre la identidad turca y su pasado histórico. Finalmente, para cerrar este vídeo lleno de drama y romance, quiero mencionar una serie que, aunque no tuvo el mismo impacto global que las anteriores, es una joya oculta que merece ser descubierta. Se trata de Fi, una serie psicológica que explora las obsesiones, las adicciones y los secretos de un famoso psicólogo. Fi se atrevió a romper con los esquemas tradicionales de las telenovelas turcas, ofreciendo una narrativa más oscura y compleja que exploraba temas tabúes y cuestionaba las convenciones sociales. Fi pertenece al género de drama psicológico. Los actores principales son Serine Sarıkaya, Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatak. La serie, con su estilo visual innovador y su banda sonora envolvente, creó una atmósfera inquietante que mantuvo al público en tensión constante. La trama sigue la vida de Can Mañay, un psicólogo reconocido y atractivo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. A medida que Can se acerca a Duru, sus oscuros secretos y su pasado traumático comienzan a salir a la luz. La serie explora la naturaleza de la obsesión, el poder del control y las consecuencias de la manipulación. Es relevante porque muestra la versatilidad de las series turcas, que no se limitan a las comedias románticas y los dramas históricos, sino que también se aventuran en géneros más complejos y arriesgados. Fi demostró que las series turcas podían ser innovadoras, provocativas y capaces de generar un debate intelectual entre el público. Un dato interesante es que Fi fue una de las primeras series turcas en ser producida exclusivamente para plataformas de streaming, marcando un hito en la industria televisiva turca. La serie abrió el camino para otras producciones originales de streaming, impulsando la modernización de la industria y atrayendo a un público más joven y digital. En resumen, hoy hemos hablado de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las posibles causas y la supuesta confesión de Hande tras la tormenta. También hemos repasado el éxito de Sen Kalkapm, la espectacularidad de Muhteşem Yzyl y la originalidad de Fi. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de las series turcas, y que hayan encontrado información interesante y entretenida. Hemos visto cómo las series turcas han evolucionado y se han diversificado, adaptándose a las nuevas tendencias y conquistando a un público cada vez más exigente. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que me dejen sus comentarios sobre qué opinan de la ruptura de Hande y Kerem, cuál es su serie turca favorita y qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿Cuál es la serie turca que más los ha marcado y por qué? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.